Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no reflejan la postura del canal del Congreso de la Ciudad de México ni de la producción. Les habla Jorge Armando Rocha, bienvenidos a Perfiles. En esta ocasión vamos a conversar con la diputada del PT, Miriam Saldaña, especialista en materia de agua, qué es lo que está pasando en la ciudad y qué deberíamos estar haciendo. Vamos a conversar sobre esto, pero bueno, también Miriam Saldaña, una mujer de izquierda que lleva ya muchos años en la política. Vamos a conocer algo más de ella. Miriam Saldaña Chaires es diputada local y vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de la Ciudad de México, donde también preside la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. Mujer de izquierda y con una destacada formación académica, Saldaña Chaires ha dedicado su trabajo a temas de gran interés como el de género, las infancias y el medio ambiente. También fue vicepresidenta de la Comisión de Asentamientos Humanos y Conurbaciones en la Conferencia Permanente de Congresos Locales, así como integrante y ex vicepresidenta del sector de las industrias diversas de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, habiendo sido presidenta en la rama 47 y en la rama 55. Diputada del PT, Miriam Saldaña, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. La agradecida soy yo por el espacio. Estimada diputada, tienes una trayectoria muy importante, pero vamos a iniciar por la parte académica, porque hasta en París anduviste estudiando. Así es, y quiero decirte que mi CV ya empieza a ser muy largo porque también mi edad ya empieza a acumularse bastante. Pues primero soy egresada de la Escuela Normal para Educadoras en Torreón, Coahuila, de donde soy originaria y donde crecí hasta los 20 años. Enseguida me casé con un francés y fue así como llego a vivir a Francia. Ahí viví en París bastantes años y aproveché para estudiar y trabajar. Estudié ahí lingüística en la Universidad René Descartes, es París 5, y después en Sorbona, París 4, hice letras modernas. Enseguida regresamos a vivir a México y estudié filosofía en la UNAM. Mi alma mater, ya ahora. He estudiado Derecho y la maestría en Derecho en la UNAM igualmente. Actualmente curso un diplomado en el TEC de Monterrey sobre diseños regenerativos y esto con el fin de especializarme más en la manera y metodologías que uno puede llevar a cabo para recuperar los cuerpos de agua y revitalizar la naturaleza. ¿Y cómo fue que se dio en ti este proceso de orientarte hacia la vocación política? Yo creo que de alguna forma uno ya lo trae cuando nace. Yo recuerdo que de adolescente me uní a un grupo en una iglesia y visitábamos ejidos y íbamos a ayudar a la gente los sábados, los domingos. Y a mí me encantaba, me fascinaba. Estaba yo como pez en el agua. Y veo que muchas veces ahora los adolescentes no todos tienen este ímpetu por querer apoyar, ayudar a comunidades más marginales de las zonas urbanas. Y es ahí donde veo que de alguna forma yo ya traía esta vena política desde adolescente. Y bueno, incluso cuando llegué a vivir a Francia, me uní a organizaciones como SOS Aldeas de Niños, apoyaba a Médicos Sin Fronteras, entonces buscaba siempre ONGs que apoyar. Y cuando regreso a vivir a México, me invitan a formar parte de un club rotario y fui presidenta del Club Rotario Viveros Coyoacán. Y desde esa posición participé en el rescate de un tramo de Canal Nacional. El tramo de Canal Nacional que al día de hoy sigue limpio, verde, que los vecinos se lo han apropiado con mucho cariño. Participé en ese rescate junto con Club de Patos, que es una asociación civil de los mismos vecinos, Fundación Walmart, que nos ponía 200 empleados, Boy Scouts, que nos llevaban cuadrillas de niños y niñas adolescentes, y los rotarios, nosotros nos encargábamos de comprar el material para que todo fluyera en cuanto a materiales, que no nos faltara nada para barrer, para bolsas de basura. Y la jefatura delegacional, que todavía no eran alcaldías, nos ponía un camión de basura vacío
y cada jornada de limpieza se lo llenábamos con 4 toneladas de basura. Y así lo estuvimos haciendo hasta que recuperamos esa área, y te puedo decir que cuando tú recuperas un área, cuando la revitalizas, los primeros en llegar son los animalitos. Entonces llegaron garzas, llegó un águila mexicana, que son más pequeñas, cafés, y peces, por supuesto. Qué maravilla. ¿Y siempre has estado en el PT? ¿Cómo fue tu afiliación al PT? Sí, bueno, siendo yo rotaria, con el liderazgo que empecé a manifestar, hubo un partido que se me acercó, en ese momento fue Convergencia, que me propusieron una candidatura en Coyoacán. El PT se une a esa candidatura, después Convergencia, me desinvita porque se unía con el PRD en la misma candidatura, y entonces el PT, que hizo lo propio, pero tuvieron la buena voluntad de ofrecerme cambio de candidatura, y fue la primera vez que tuve una candidatura a diputada local en 2009 por parte del PT, y desde ahí nunca he cambiado de partido. La lealtad es algo que me gusta. ¿Y por qué la izquierda, diputada? Buena pregunta, me la han hecho muchas veces, y yo siempre digo que yo llegué a vivir muy joven a Francia, una Francia socialista, profundamente socialista, y yo creo que de ahí tomé toda esa ideología de un país que, como vivió 2 guerras mundiales, generaron un espíritu de solidaridad unos con otros, desarrollaron, por ejemplo, todo el tema de vivienda social, está muy desarrollado en Francia, incluso la última alcaldesa de París, Anne Hidalgo, traía la meta de que la ciudad fuera propietaria de hasta el 50% de los metros cuadrados de vivienda para hacer la vivienda social. O sea, es un país que, por haber vivido 2 guerras mundiales, todas sus clases sociales conocieron el miedo, el hambre, el frío, etc. Y, por cierto, ya llevas varias legislaturas. Sí, bueno, como diputada es mi segunda vez. Segunda vez. Y entonces ya con más colmillo llegas de lleno a trabajar. La primera vez como que empiezas a aprender el sistema, cómo funciona. Ya esta segunda legislatura que me toca vivir, pues traigo las metas bastante precisas. Me estoy especializando completamente en los temas del agua, que la Ciudad de México tanto lo necesita, y además es un tema de justicia social, el que todos podamos desde nuestros hogares abrir el grifo, la llave, y que nos salga agua potable hasta donde vivimos. ¿Tú crees que es mejor eso, que los legisladores, las legisladoras se especialicen en algo en específico para aportar y que una iniciativa sí transite y sea duradera, más que abrir el abanico y decir quiero proponer de todo? Mira, yo creo que el especializarnos nos eficientiza. Esto no nos quita la posibilidad de meternos en muchos otros temas, que definitivamente tenemos que hacerlo de todas maneras, porque cuando vienen ciudadanos a tocar la puerta de nuestras oficinas o nos detienen en la calle que andamos visitando territorio, pues tenemos que atender todos los temas, desde gestionar que las luminarias de su calle no funcionan, que la banqueta está en mal estado, que hay baches, o sea, una de las 3 tareas que tenemos principalmente los legisladores está el gestionar. Entonces, ahí tenemos que entrarle absolutamente a todos los temas que la ciudadanía nos esté demandando. Otro tema, por supuesto, que es el fiscalizar. Igualmente tenemos que cuidar que los recursos que están usando las alcaldías, que están usando los servidores públicos, pues sea conforme a derecho, y por supuesto que la principal tarea es legislar. Y en cuanto a legislar, aunque estés especializado en un tema, todos los temas están intrínsecamente ligados. Yo siempre digo, no puedes hablar del agua sin hablar de la basura, por ejemplo, ¿verdad? Que la basura, pues, tapa las coladeras, la basura causa inundaciones, la basura está provocando que la mayor parte de todos los ríos que tenemos a cielo abierto,
del lado del poniente, todas las barrancas que tienen ríos, no les tomamos el día de hoy ni un metro cúbico de agua porque están contaminados. Ahora, ¿dónde está tu módulo de atención? Porque vamos a hablar en específico del agua, de tus iniciativas, si quieres después de una pausa. Pero antes, ¿en dónde está tu módulo de atención? En Iztapalapa, en el Distrito 31, en Lomas de San Lorenzo, en Avenida del Árbol, muy cerca del reclusorio. Quiero decirte que es una de las 2 zonas más peligrosas de la ciudad, pero con mucho cariño sirvo a la gente. ¿Y qué es lo que te pide la ciudadanía cuando va a tu módulo generalmente? ¿Qué es lo que más recurrentemente solicita? Pues mira, generalmente son que los apoye con las luminarias, que las escuelas tengan protecciones, que el pavimento de sus calles. Como te digo, el metro cuadrado de cada uno de los habitantes es lo que más interesa a cada uno. Ahora, eres una mujer política, ¿te planteas hacia un futuro continuar en la política? ¿Qué es lo que vislumbras? No estoy cerrada a nada, por supuesto que la política es mi pasión, pero estoy aprendiendo que la defensa del medio ambiente quizás en un momento dado rebase esa pasión y me pueda dedicar a luchar por la restauración de cuerpos de agua y de medio ambiente en muchas partes del mundo. ¿Y cómo surgió esa inquietud? Ya nos hablabas también de tu experiencia pasada, pero en específico, ¿por qué el tema del agua empezó en ti a ser un tema tan relevante? Fíjate que cuando estuve estudiando filosofía, aprendí que una de las características o la característica principal de todo filósofo es jamás perder la capacidad de asombro. Y cuando yo llegué a la Ciudad de México, siento, te lo dije como preámbulo, porque yo siento que soy una persona que jamás ha perdido la capacidad de asombro. Y cuando llegué a la Ciudad de México y conocí Viaducto, yo pregunté qué hacía esa mole gigantesca en medio de los carriles y me dijeron que por ahí corría un río. Yo dije, ¿cómo es posible que haya un río entubado y que la ciudadanía no diga nada? O sea, ¿cómo es posible? No me cabía en la cabeza. Entonces, de alguna forma, ahí se sembró esta semillita de lucha por recuperar Río La Piedad, por un día ver desentubado Río La Piedad. Y yo creo que cada temporada de lluvias, Río La Piedad nos grita auxilio. Sálvenme, por favor, quiero estar al aire libre, ¿verdad? Lo vemos, yo creo que fue ayer, sí, apenas que se volvió a inundar Viaducto. ¿Tú crees que algún día llegaremos a ver el renacimiento de nuestros ríos en la ciudad? Sí, porque tenemos ríos que están a cielo abierto u otros que están como Río La Piedad, que están entubados, pero que no tienen nada construido arriba. O sea, podemos recuperar todos esos espacios y yo creo que es mucho un tema de voluntad política. Porque cuando tú ves cómo erogan recursos para otras cosas que luego terminan siendo elefantes blancos, tú dices, pudieron haber revitalizado todo desde Río Becerra, Río Tacubaya, Río La Piedad hasta el lago de Texcoco. ¿Por qué menciono Río Becerra y Río Tacubaya? Porque son los 2 ríos que alimentan Río La Piedad. Lo que pasa es de que en la época de Miguel Alemán desvían los cauces de Río Tacubaya y Río Becerra para unirlos y les hicieron este cauce artificial en línea recta, que es Río La Piedad, atravesaba Río La Piedad y por eso le pusieron, atravesaba el pueblo de La Piedad y por eso le pusieron Río La Piedad. Y entonces lo que yo estoy proponiendo es que primero identifiquemos los parteaguas, porque tú no puedes decir, yo voy a recuperar 4.6 kilómetros de Río Tacubaya que pasan al lado de Chapultepec para anexarlo al bosque de Chapultepec. Bueno, lo menciono porque ya es un proyecto que acaban de anunciar. Yo creo que tienes que iniciar la revitalización desde el parteaguas. El parteaguas es la parte más alta de donde inicia el escurrimiento que llega a ese río. Bueno, yo creo que en este tema podríamos plantear qué fue primero, el huevo o la gallina. Pues
antes estaban los ríos, después llegamos los seres humanos Así a es. esta zona, ¿no? Fíjate, Jorge Armando, que el Valle de México es lo que se le llama técnicamente una cuenca endorreica. Quiere decir que es como si fuera una cubeta que no tiene salida. Entonces, esto permitió que hace 500 años fuera un gran, inmenso lago, que técnicamente eran 5 grandes lagunas, la más grande, el lago de Texcoco. Y quiero poner como ejemplo muy didáctico, me gusta explicarlo de esta manera, todo el poniente de la ciudad, que son las barrancas. Es decir, a ver, si yo abro el grifo del agua y pongo la mano así recta, el agua cae y se desperdicia porque no puedo capturarla. Pero si muevo la mano de esta forma y abro el grifo de la llave, puedo sostener agua aquí en mi palma. De alguna forma, las barrancas cumplen esta función. Las barrancas tienen estas hendiduras que hacen que los escurrimientos se concentren y formen los ríos. Todavía a principios del siglo pasado, en el Valle de México, no solo en la Ciudad de México, contabilizábamos alrededor de 72 ríos. Actualmente hay muchos menos, pero los tenemos de todas formas abundantes del lado de 5 alcaldías, que son las 5 alcaldías que tienen las barrancas, empezando por Miguel Hidalgo, Coajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Tlalpan. Entonces, los escurrimientos que se transforman en ríos están de este lado, Hablo mucho de Río Tacubaya y Río Becerra porque tengo este proyecto en mente de impulsar el desentubamiento de Río La Piedad. Podría ser el primer eje de drenaje pluvial que hoy por hoy no existe en la Ciudad de México. Hoy por hoy, agua de lluvias que nos cae, agua que va a las coladeras, al drenaje profundo y la evacuamos de la ciudad. Yo recuerdo cuando Luege Tamargo fue director de Conagua, asistí a un desayuno de Rotarios donde fue nuestro invitado y nunca olvidaré que comentó en aquella época con mapas y con datos muy puntuales, dijo que del cielo en lluvias nos caía 7 veces lo que la ciudad necesitaba para vivir. Entonces, ¿por qué estamos explotando el bosque de agua de Michoacán, el bosque de agua del Estado de México y pagando un proyecto de bombeo de más de 1,000 metros de altura para extraer el agua allá, traerla a la Ciudad de México, usarla y desecharla? ¿Por qué es lo que estamos haciendo? Extrayendo, usando y desechando. Extrayendo, usando y desechando. O sea, estamos completamente en opuesto a la economía circular que nos pide la Agenda 2030 de la ONU. O sea, necesitamos tratar el agua que usamos y reutilizarla. Entonces, lo que estoy proponiendo por medio de estudios, o sea, no son solamente ocurrencias. Sí. Estoy trabajando de la mano con el Instituto de Geografía de la UNAM, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, que son nuestros investigadores, nuestros grandes especialistas. Entonces, tenemos que comenzar por definir dónde está el parteaguas, dónde empiezan los escurrimientos que dan nacimiento a los ríos, dónde está el parteaguas de Río Tacubaya, dónde está el parteaguas de Río Becerra, y a partir de ahí ir haciendo todo el estudio. Por cierto, ¿qué opinas del aeropuerto de Peña Nieto, el que se iba a hacer en Texcoco? Pues mira, en su momento, cuando apenas era proyecto, que todavía no ponía ni la primera piedra, yo estuve completamente en contra por lo siguiente, porque lo proyectaban en el lecho del lago de Texcoco. Y toda esta área del lago de Texcoco es un área por donde pasan millones de aves, la mayor parte migratorias que vienen desde Canadá, desde el norte de Estados Unidos, atraviesan México y llegan a Centroamérica a pasar el invierno y después regresan en el verano para allá. Entonces sabemos todos que los peores enemigos de los aeropuertos son las aves. Entonces, en ese sentido,
Yo estaba en contra de que se hiciera en ese espacio. Ahora, el actual aeropuerto de la Ciudad de México, si uno lo ve en el mapa, pues no queda tan lejos de esa zona, ¿verdad? Entonces, y además el daño ecológico ya se hizo. Y por más que el arquitecto Iñaki Echeverría, quien López Obrador invitó a formar parte del gabinete para la recuperación del lago de Texcoco, pues hizo mucho por inundar de nuevo esta zona, que el proyecto para construir el aeropuerto ahí era secar gran parte del lago de Texcoco, Secarlo, y se iba a acabar inundando ese aeropuerto nuevo, ¿no? Y siempre iba a sufrir de inundaciones, siempre. Es como los vecinos de Chalco, que cada temporada de lluvias dicen, auxilio, auxilio, hagan algo, nos estamos inundando, y inundando de aguas negras, lo peor. Dices, oye, es que están en el lecho de un lago, ¿verdad? Entonces, lo que denota todo esto es una falta de visión a largo plazo urbana, de planificación urbana. Ahora, los ríos que están vigentes, Río Magdalena, por ejemplo, pues está lleno de suciedad, o sea, está muy contaminado. ¿Llegará el momento en que veamos ríos sanos otra vez aquí en la ciudad? Mira, la solución para Río Magdalena puede ser definitivamente lo que estoy proponiendo para Río Tacubaya y Río Becerra, que es sectorizar. Entonces, por ejemplo, del parteaguas de Río Tacubaya hasta, por decir algo, 1 kilómetro, ¿no? Sectorizarlo. Entonces, tú creas colectores de aguas residuales para tratarlas. Hay plantas de tratamiento de aguas que ya te caben en un contenedor y hasta en menos espacio. Entonces, tratas esa agua y la reinyectas al río. Entonces, no es que le estés extrayendo agua todo el tiempo y que llegan periodos en el año que casi no hay agua. Si siempre les estamos reinyectando el agua tratada, vamos a estar alimentando permanentemente nuestros mantos acuíferos y cada zona va a tener abundante agua todo el año. Entonces, lo mismo puede ser con Río Magdalena, porque en la actualidad Río Magdalena es el único río vivo en la Ciudad de México al que le tomamos agua, pero le tomamos en el área de las barrancas, donde están los dinamos, y ya cuando atraviesa Periférico, que llega a Presa Ansaldo, a partir de ahí se mezcla mucho con las aguas residuales. Sí, no te platico los olores ahí, y más en temporada de calor, ¿cómo se pone? Exacto, porque ya se mezcla con aguas residuales hasta que atraviesa los viveros de Coyoacán, y en el punto, después de atravesar los viveros de Coyoacán, en ese punto se entuba con el drenaje y se va al drenaje profundo. Específicamente para el Río Magdalena, aparte de esta propuesta que puede ser equivalente a la de sectorizar para ir tratando el agua y estar inyectándole agua tratada para evitar incluso malos olores y que todo el año lleve suficiente agua. Además, estoy proponiendo que en el punto donde se entuba el drenaje se le haga una tubería alterna hasta Canal Nacional para que el agua de Río Magdalena no se pierda en el drenaje profundo, sino que alimente Xochimilco, porque sabemos que Canal Nacional desemboca en Xochimilco. Y Xochimilco sufre de estrés hídrico. Xochimilco yo creo que es una alcaldía que debemos de poner mucha atención porque yo veía con el Instituto de Geografía de la UNAM que con los mapas que ellos están tomando a través de la tecnología LIDAR, que es la más exacta que hay para los mapeos tridimensionales, se están perdiendo las chinampas. Las chinampas se están hundiendo. Y hay un tema entre el agua en Tláhuac y Xochimilco, donde también tenemos que atenderlo. ¿Qué nos puedes decir del caso de Iztapalapa? Iztapalapa, fíjate que tengo una propuesta que ya la presenté al secretario del Agua, mi paisano lagunero Mario Esparza. Iztapalapa tiene 2 vasos reguladores muy grandes, el vaso regulador El Salado, el vaso regulador Guelatao. Y, por ejemplo, el Guelatao, que es más pequeño, mide 20 hectáreas y tiene una capacidad de hasta
500,000 de metros cúbicos de agua. Como son vasos reguladores, tú vas, los visitas y son grandes encharcamientos de aguas negras, porque reciben las aguas residuales y las dirigen al drenaje profundo. Entonces, yo lo que estoy proponiendo es que se conviertan en vasos de almacenamiento. Ahí podríamos, ahorita sin dragar más, ahí tendríamos con el 500,000 de metros cúbicos del Guelatao y los 600,000 metros cúbicos del Salado, tendríamos más de 1,000,000 de metros cúbicos de agua todo el año, si son de almacenamiento. Por supuesto que el secretario del Agua me dice que no podemos quitarles la característica de vasos reguladores por el tema de las inundaciones en temporada de lluvias. Pero para mitigar eso, estoy proponiendo lo que están haciendo en Países Bajos. En Países Bajos, las canchas de fútbol las están transformando en vasos reguladores. Entonces, yo creo que hay maneras de repensar el mapa hídrico de la ciudad, definitivamente. En lo que hace a las pipas de agua, ¿ahí qué propondrías? Porque luego se quejan los vecinos, Mira, veces el les problema, cobran. el problema de las pipas de agua es un problema. ¿A qué me refiero? La ciudad debe de tener un sistema hidráulico, hídrico eficiente, que nadie necesite una pipa de agua, más que en un momento dado la industria, para que se les lleve agua tratada y que no usen agua potable, como la ley ya lo exige en Colombia. Igualmente, pipas de agua tratada para todas estas cadenas de gimnasios que tienen albercas, o para albercas y jardines de casas muy grandes, en Lomas de Chapultepec, Lomas de Virreyes, Pedregal. Entonces, las pipas deberían solamente circular para casos muy específicos como los que acabo de mencionar. O sea, la gente que tiene una vivienda, que vive en zona urbana, no tendría por qué estar necesitando pipas. Entonces, se ha vuelto también mucho un negocio. Entonces, a mí no me agrada todo ese tema de que las pipas y que si ya puedes tener garrafones de agua potable en las utopías. Digo, qué bueno, o sea, mitiga la necesidad, pero no es la solución. Definitivamente no es la solución. Necesitamos un proyecto para volver a hacer toda la tubería de la ciudad. Igual y nos va a llevar 30 años, pero hay que comenzar ya. Lo que hizo Alemania en un momento dado, privatizaron el agua, 30 años, a una empresa que al cabo de los 30 años le regresó las llaves de la autonomía y la soberanía hídrica, pero ya todo modernizado. La gente abre el grifo en sus casas y toma agua directamente. No necesita estar comprando garrafones ni contratando pipas. Es lo que necesita la Ciudad de México. Y repensar las tuberías, porque no podemos pensar en las tuberías de PVC rígidas o en tuberías rígidas, porque tenemos un suelo que hunde de manera diferenciada. Me decía el Instituto de Geografía que la zona que más se hunde actualmente es Iztapalapa, ya no es el Zócalo, es Iztapalapa, que se está hundiendo alrededor de 30 centímetros anualmente. Es muchísimo. Pues, diputada, hemos aprendido mucho durante esta conversación. Espero que sea la primera de muchas. Incluso quiero decirte que acabo de conformar el primer consejo de consulta del agua de la Ciudad de México con grandes especialistas. Ajá. El Colegio de Arquitectos de México, Sociedad de Arquitectos de México, Instituto de Ingeniería de la UNAM, Instituto de Geografía de la UNAM, la CEMIC, de los constructores, en fin, el IMTA, Instituto Mexicano, muchas instituciones
especializadas completamente en el agua, porque yo creo mucho en la ciencia, creo en la investigación y yo creo que para hacer proyectos que realmente se sostengan en el tiempo, por un lado hay que involucrar a la sociedad civil, por supuesto, y por otro lado, pues echar mano de la gente que sabe, que lo ha estudiado y que Así lo es. conoce perfectamente. Un placer, diputada. Muchas gracias por la El entrevista. placer es mío. Gracias. Soy Jorge Armando Rocha. Nos despedimos. Nos vemos en la próxima aquí en Perfiles. Congreso TV, la señal de la pluralidad, 21.2.